Bienvenido, Abismonauta. Estás a punto de formar parte de nuestra tripulación. Evita sacar manos y prejuicios de la nave. Recuerda mantener la mente abierta. El podcast está a punto de comenzar. Bienvenidos, Abismonautas. Yo sé que para ustedes ha pasado muy poquito tiempo del programa anterior a este, pero para nosotros han pasado casi 4 meses de que grabamos nuestro último podcast. La otra vez estaba escuchando el de los marcianos, güey, y los grabamos allá por... ¿Era abril? Cuando hablamos de las pirámides, en las teorías conspirativas. Ajá, exacto, bueno. lo de los aliens, Sí, güey, no, de los aliens. Entonces ha pasado tanto tiempo que ya no nos reconocemos entre nosotros. Creo que ya no lo dijimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo había pasado, güey? Creo que no. Sí, lo habíamos dicho. Sí, entonces no ha pasado tanto tiempo de la última vez que lo grabamos. Pero las cosas han cambiado y hoy tenemos a nuestro sadomasoquista favorito, Osvaldo, que se va a presentar. ¿Yo? ¿Por qué sadomasoquista? ¿No tienes tu cuarto rojo, güey? Después de haber leído 50 sombras de Grey, güey. Es modo sexo abismonáutico. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a este capítulo nuevo. También tenemos con nosotros a el rey de la paz mental, nuestro sol en esta oscuridad. Tú sabes quién eres. Preséntate, por favor. Ya me presenté, güey. Tú sabes quién eres tú. Es Miguel, que está coqueteando con la cámara. Sí. Hola, ¿qué tal, amigo? Sí, Miguel Coqueto. Espero que les guste este programa y pues a darle. Muy bien, muchas gracias. También de este lado tenemos a nuestro técnico favorito, Joan Silis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les guste este programa. ¿Quién será el rudo? Besitos. El rudo es Beto, obviamente, güey. Es como la versión, mira. La versión Eminem, güey. Emi Beto, güey. ¿Yo por qué, güey? Pues no mames, es que te pareces, güey. Es como la versión contraria de Joan, Sí, güey. güey. Preséntate, Hola, ¿cómo Joan. están? Beto, güey. Perdón, güey. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast. Y esperemos les agrade el tema de hoy. Muchas gracias, Alberto. Vamos a continuar con Esteban. No sé, Alberto. Hola, querido público, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Abismonautas. Esperemos que disfruten el tema de hoy, que va a estar un poco entretenido y va a estar muy metaverso esta onda. Va a estar un poco entretenido, para que se animen a quedarse. Pero bueno, vamos a darle, güey. Yo nunca me presento, entonces soy un misterio. Aunque están viendo están viendo mi nombre, güey. El misterio se ha perdido, güey. ¿De qué vamos a hablar hoy, Beto? No sé, Osvaldo, ¿de qué vamos a hablar? No sé, Miguel, ¿de qué vamos a hablar? De los podcasts. Miguel no sabe ni qué está haciendo con su celular. Para los que están viéndonos en la pantalla, Miguel le está pegando algo. ¿Quién sabe qué sea? Es que no quiere jalar, güey. Como señora grande. Hoy vamos a hablar de los podcasts. Como dice Esteban, vamos a estar en un metaverso hablando acerca de lo mismo que hacemos. Nada más que nosotros ya saltamos y ya ponemos cámara como todos los grandes podcasters de ahora. ¿Qué nos tienes que decir de eso, Osvaldo? Como dice la chaviza. Como dice la chaviza, güey. ¿Qué nos tienes que decir de eso, Osvaldo? Tú que iniciaste el tema, güey. ¿De lo de las cámaras o como tal en general el tema de los podcasts? El tema de los podcasts. Pues yo creo que de manera muy general los podcasts ya han existido desde hace mucho tiempo y hoy uno de los puntos que vamos a tocar y hoy uno de los temas que vamos a tocar es como en la actualidad los podcasts tuvieron un auge bastante alto, muy populares. Y pues de forma muy rápida, un podcast es un formato digital parecido al radio, en donde personas platican de sobre algún tema. Eso es podcast, güey, ya, güey, ya, todo, güey. Eso es podcast. Personas platicando, güey, ¿eso no es radio, güey? Sí, también. Sí, pues es que yo lo conocí, güey, como programas de radio, güey, que querían quedarse grabados, no se querían quedar ahí solamente las 2 horas que estaban en vivo o cosas así. Yo así conocí los podcasts. ¿Tú piensas que un podcast nace de la necesidad de perpetuar una conversación, güey? Pues a lo mejor porque lo pedían mucho. Yo los
primeros podcasts que yo empecé a escuchar, los pedían mucho, o sea, eran locutores de radio que pues sus programas mucha gente no los podía escuchar a la hora que estaban porque pues eran ya sea a la hora de trabajo o ya muy noche donde tenían que dormir y pues les pedían que ahora sí que se grabaran los programas y pues no era lo mismo que te pasaban en la radio, pero pues era muy parecido. Pero estos programas tenían que ser como un poquito anacrónicos, ¿no? Porque o sea, si tú hablabas, por ejemplo, de noticias, como nosotros lo hacemos con Abismo News, por ejemplo, chécanlos cada final de mes, como que se perdía, ¿no? O sea, tú puedes escuchar el programa de noticias, güey, 2 meses después y pues deja de ser relevante, ¿no? Bueno, Sí, claro. Es que también depende, pues, qué programas vayas a escuchar. Porque como tú dices, un programa de noticias, no creo que tú como usuario llegues y vayas a poner un capítulo de hace 2 meses. O sea, no creo. Y menos si es de noticias. Sí, por ejemplo, nosotros en alguna Abismo News cometimos el error de creernos una fake news, güey, que ahorita lo decimos frente a ustedes, güey, que era acerca de la televisora española que ponía nombres a los atletas chinos, de Cago Chentao y Chapuzón, que resultó que no lo habían hecho, güey, las televisoras españolas, güey, y nosotros estuvimos hablando de eso y diciendo, no, es que pinches televisoras, güey, se valen de verga, quién sabe qué. Españoles. Bueno, bueno, desde que se burlaron del tipo de con sobrepeso del nadador de 50 metros. Sí, se burlaron. Bueno, pero estamos hablando acerca de los nombres de los chinos, güey. No estoy diciendo que todo lo que dijimos fue mentira, güey. Solamente ese punto, güey. Bueno, sí. Un chiviguerito dice, entonces Messi no se va a pasar al Barcelona tampoco. Al PSG. Ahora bien, hablando del CR7, hablando de la radio al podcast, güey, y tú dices que es para perpetuarlo, güey, pero no hay otra forma en que naciera, güey. Yo me acuerdo que cuando inició... perdón, Osvaldo, continúa. Yo creo que más que perpetuarlo, es como darle esa posibilidad a los escuchas de que puedan escucharlo cuando ellos quieran. Algo así como YouTube, que subes un video y prácticamente puedes verlo cuando se te hinchen los huevos, en la noche, en la mañana, en la tarde, incluso ahora nada más escucharlo. Yo creo que fue con esa idea en la que nacieron los podcasts, de darle chance a los escuchas de escucharlo cuando ellos tuvieran tiempo. Y... De hecho, perdón. No, continúa. De hecho, hay una modalidad en el iPod, ¿no? Y en el iPhone, que según ahí decía la opción de podcast. Eso recuerdo mucho, que bueno, muchas personas ni siquiera lo utilizaban. Yo de las que conozco, pero tenían como que la opción para que ahí guardaras tus podcasts en aquel entonces, que te estoy hablando del 2011, 2004 más o menos. Y eran así más o menos como de, pues era gente platicando de noticias y en aquel entonces pues películas, que era Rápido y Furioso y cosas así. O sea, bueno, al menos eran los podcasts que... más o menos. Sí, de hecho, por ejemplo, como dice Joan, los dispositivos de Apple vienen con una aplicación de podcast. Y creo que salió igual en ese año que dice Joan, cuando salió el iPod Touch. Ajá. Y desde ahí, no, más bien el iPhone, el primero, el Touch, que ¿o si fue el iPod? No, sí, el iPod, yo me acuerdo que estaba en el iPod, ¿Sí? Bueno, en ese. Y como dice Joan, podías entrar, había muy pocos, muy pocos, pero había algunos que sí estaban chidos. Pero incluso había unos pocos de radio de aquí de México. Ajá, había pocos mexicanos, güey, pero realmente había un chingo de... O sea, creo que los que más se posicionaron en ese tiempo, güey, era especialmente el podcast de Harry Potter, güey, que llegó a ser el número 1 en ese tiempo. Y... ¿Cuál es ese? ¿Mande? ¿Cuál es ese? Sí, había un podcast donde narraban cosas de Harry Potter, güey, hablaban acerca de los eventos que ocurrían, todo eso. Era en el auge de Harry Potter, güey. Todavía no se acababa la saga y llegó a ser el número 1, güey, porque tuvieron a entrevistados importantes, todo este asunto, güey. El número 1 de iTunes, güey. Y mexicanos, yo no conocía tantos, güey, yo nada más conocía uno, que fue el podcast de Olayo Rubio, que ya después retomaremos y platicaremos de él, güey, pero sí había oferta, no nacional, porque pues, realmente nacional no estábamos como tan consolidados en internet y todas esas cosas en esos momentos, güey.
pero en otros lados ya era una realidad. Yo creo que no solamente nace de la necesidad de perpetuar el contenido, sino que como descubres nuevas herramientas, güey, como la tecnología avanza, pues la terminas abrazando, ¿no? Y podías generar como programas que fueran, Como contenido exclusivo, ¿no? ajá, contenido exclusivo descargable, güey. Eran nuevas formas de comercializar tu contenido de radio o eso. Y no necesitabas gran cosa, güey, porque nada más necesitabas el micrófono, güey, o un celular que grabara, o una grabadora cualquiera, y subías tu archivo allá, y si querías lo editabas, si no, no. Obviamente se nota cuando editas un programa, como obviamente nosotros lo hacemos cada que lo publicamos, güey. o cuando nada más lo haces al chilazo y te ves a las 9 de la noche para grabar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que eso fue lo que potenció el podcast, pero después murió, ¿no? O sea, como que desapareció del mapa los podcasts, güey, y nadie hablaba de ellos. Es raro porque justamente aquí en México, pues sí se considera como que un país donde todavía se escucha mucho la radio, ¿no? Sí. Entonces, justamente llega, pero pues es un formato extraño que no cualquiera tiene acceso y pues obviamente se frena, ¿no? Ese consumo de podcast. Ya es hasta, ¿qué serán? Unos 5 años a partir de en el que estábamos, unos 5 años atrás, tal vez un poco más, güey, donde ya empieza justamente el formato como tal a manejarse medio posicionarse, más, ¿no? Sí, y justamente ya con la cuestión de... Bueno, incluso unos 2 años antes de que empezara la cuestión de la pandemia, ya el podcast ya tenía un gran auge, ¿no? Ya empezabas a ver, que ahorita retomamos ese todos... punto de la pandemia, Beto, no te adelantes, güey. No estaba comentando. Lo que sí es que, contestando o recapitulando a lo que decía Edward, de que de repente como que desapareció, yo creo que fue por la parte de los videos, ¿no? Como en YouTube, como estas aplicaciones de Vine y esas cosas donde la gente mostraba contenido gráfico. Yo creo que por ahí también el problema fue que le empezaron a dar como esa importancia a los videos y la escucha pues se fue quedando como que un poco atrás. Sí, como dices, yo creo que el nacimiento de los videoblogs, güey, sepultó un poquito a los podcasts en cuestión de contenidos que llamaban la atención, ¿no? Y se vuelven como una situación como medio democrática, ¿no? Como que ahora ya no tienes que ser la gran estrella para hacerte famoso en YouTube, güey, sino tienes al Edgar Secay, güey, que sube un video y se anda, y ya con eso se hizo famoso, güey, y queda en la posteridad del contenido de YouTube, ¿no? Y aparte, el auge, güey, de los videos de YouTube te permitía que la gente conociera tu cara. Entonces puedes perseguir este sueño de ser famoso, ¿no? De que la gente te reconozca, que salgas a la calle y diga, ay, no mames, ese güey es el Edgar Secay, el que se cae. El ya, güey. Edgar Secay, güey. Te entendía Edgar Secay. Dije, pues no conozco a ese youtuber, pero... Bueno, al chavito que se cae, güey, pues. Y... Es que también siento que influyó el surgimiento de aplicaciones de streaming de audio, ¿no? Spotify, Google Podcast, bueno, que ya fue un poco más después, pero Apple Music, que también te abrían las puertas, ¿no? Era como tenías la biblioteca de te recomendaba cosas, y aparte pues el audio es un poco más amigable con los datos, ¿no? Sí. Entonces también se vuelve una opción, pues, puedo ver un video que me va a consumir la mitad de mis datos, o puedo escuchar esto que me va a consumir menos y no tengo que estar con mi teléfono en la mano, ¿no? Exponiéndolo. Fíjate, eso que dices es bien importante, güey, porque los podcasts tienen la cualidad de ser portátiles al momento de desplazarte, güey. O sea, tienes un montón de gente que se tiene que mover en metro, en carro, en lo que quieras. Y obviamente no puedes estar con el celular en la mano en un video, y menos cuando vas a trabajar a las 7 de la mañana en un mar de gente para los que viven en la Ciudad de México. Y un podcast es la opción, güey. Audífonos directamente conectado. Y también, como dices, digamos que se te acabó el contenido que tenías grabado, ¿no? Lo descargas eso y no te consume gran peso del consumo que tienes. Y no lo había pensado. Fíjate que yo había pensado que el hecho de que un podcast fuera más accesible para construir, güey, los había hecho, pero no había pensado en el nacimiento de las plataformas de audio, güey.
Y tienes razón, o sea, entra a Spotify, güey, y se vuelve como que la opción, ¿no? Para escucharlo, o sea, para escuchar donde quieras cosas. Digo, a menos que seas Joan y no pagues por nada, güey. Pues Es es que, uno de como sus... dice John, había una aplicación que se llamaba Podcast, ¿no? Pero no era tan Ay. como intuitiva de usar. Ajá. Ujú. Sí, Me acuerdo porque... que Y por ejemplo, ahorita que Esteban menciona que no era como tan intuitiva de usar, también recuerdo que hubo un tiempo en la que los teléfonos, ya hablando como del radio un poco, ya ni siquiera traían la aplicación para escuchar radio. Sí, no. Ya mejor traían el YouTube preinstalado. Ujú. Sí, de hecho son Ya pocos del- ya los que traen en la radio, güey. Tienes que descargarla, tener un tune-in y lo que sea, güey. Exactamente. Y... Yo sé que Miguelito hace sus caras porque Miguelito siempre ha tenido un celular que tiene radio, pero no toda la gente Sí. lo- Ah, pero pídele uno con cámara, güey, ahí sí no tiene. Pues de güey. hecho, todavía de hecho, tienen el ese- bebé tiene radio. A ver, espera, Siempre han uno por tenido uno. radio Siempre han tenido radio mis celulares. Nunca me ha tocado uno que no tenga radio. Y digo, pues sí, Sí, a mí también. a mí me ese que gusta es como mucho. abuelito, ¿no? Que traía un audífono que te regalaban luego hasta en el sí. pan, ¿no? Ah, sí. Tenía unas sí. dos rueditas. Oye, ese que no servían de nada las rueditas. Sí, yo sé cuál dices. Pero, bueno, independientemente de Joan y Miguel que tienen celulares con radio, dejó de ser común tener la aplicación instalada de radio, güey. Sí. Y ahora más que se utilizan más los celulares con audífonos de Bluetooth, güey, que van desapareciendo poco a poco los de cable, güey. Pues ya no tienen esa antena que les ayudaba a sintonizar. Entonces, Sí, y esto va a ser exactamente. gradual, güey. Esto va a ir desapareciendo poco a poco. Por eso... Y hasta que todo sea por internet. Ajá, exactamente, güey. Y yo creo que la tendencia va a democratizar el contenido de internet, ¿no? Y que la gente tenga como más acceso a eso, güey, y cada vez va a ser más universal. Ahorita obviamente no es universal y no lo tienen todos, güey, pero yo creo que para allá va. Fíjate que también por otro lado Miguel y yo nos metimos para poder entender un poquito un curso de radio, güey, enfocada a las radios comunitarias. Y a pesar de que Miguel quiere hacer pura radio comercial, güey, hay algunos proyectos son mamadorcísimos, güey. Pero también hay otras cosas que están interesantes, güey, porque estás permitiendo que la gente hable de esas cosas, ¿no? Y estos programas que son de radio comunitaria, güey, se van a terminar convirtiendo en podcast, güey. Y también como que va a crecer esta oferta que tienen, ¿no? Y es bien importante que entendamos que el podcast nada más va para arriba, güey, porque no se ve que vaya decayendo otra vez, güey. ¿Qué habrá pasado en este tiempo, güey, que convirtió al podcast en una opción más viable que los videos? Yo creo que Quizás. fue de la mano Perdón. con... Adelante, John, adelante. No, sí, no, pues iba a decir que pues le ayudó muchísimo lo de la pandemia, porque pues ya cualquiera que estaba aburrido en su casa o después de que trabajas y eso, pues decidieron así como que decir, pues vamos a platicar, ¿qué fue lo que nos pasó a nosotros, no? Ustedes dijeron, vamos a crear un pequeño proyecto y pues aquí nos ven, ¿no? Sí, Aquí estamos, aquí nos escuchan, güey. Que lo vamos a hacer un Y- podcast, hagamos una banda de nuestra generación, güey. de hecho sí, güey. Yo iba a decir que a lo mejor también era por de los usos de los datos celulares. Ven que también de repente, no, pues que ya había paquetes para recargar saldo o planes de teléfono que te ofrecían internet y te ofrecían datos. Yo creo que también tuvo que ver por ahí, porque un podcast te puedes descargar los programas. Y como tú decías, no te ocupan tanto espacio y de hecho la descarga ni siquiera te ocupa tanto internet como si vieras un video o incluso escuchando radio por internet. Entonces yo creo que también fue una de esas. Y ya después más adelante, como menciona Joan y como mencionó Beto hace rato, yo creo que es este pedo de la pandemia que abrió, o sea, de estar tanto pinche tiempo de ocioso, a lo mejor en algún momento ya ni los videos, ni las series, ni alguna otra cosa era tan entretenido como a lo mejor ahora un podcast y nada más escuchar. No, a veces tenías que trabajar en cosas, güey, tenías que estar escuchando algo, güey. ¿Sabes qué siento que fue lo de los podcasts, güey? Sentirse cercano a personas, güey. También tienes razón, güey. A personas Sí, también. que platicaran algo, güey. Porque al fin y al cabo,
cuando empezó esto de la pandemia y empezó a explotar todo y todo el boom de los podcasts, al fin y al cabo era lo que buscabas, ¿no? Te veías o platicabas con tus amigos así por chat y todo eso, pero pues al fin y al cabo tus amigos casi siempre platicabas de la misma forma. Tenías ganas de encontrar cosas nuevas. También yo creo que influyó pues la accesibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, YouTube vino a de alguna manera darle la posibilidad a cualquiera con una cámara de filmarse y subir sus videos, güey. Pero, por ejemplo, si quieres dedicarte a eso de manera profesional, o sea, la barrera de entrada de lo que espera la gente en términos de producción, güey, ya está muy avanzado, ya está muy cañón, güey. O sea, todavía hay videos de güeyes hablando en la webcam, güey, pero también lo que la gente ya espera de un video de YouTube de un profesional, güey, ya también la vara, pues ya subió mucho en estos, pues que será 10 años, güey. Sí, ya quieren un En 4K cambio, un podcast, con o sea, transiciones y todo. Ajá, en cambio en podcast pues sigue siendo una forma muy, pues muy noble, ¿no? De crear contenido. O sea, no necesitas cámara, no necesitas nada, o sea, mejor si necesitas un buen lugar donde grabar, pero hasta con tu teléfono, la grabadora de voz, te lo avientas, o sea, obviamente entre más le inviertas, pues mejor va a sonar, ¿no? Pero sigue siendo como que una manera muy sencilla de crear contenido, sobre todo ahora. Entonces yo creo que también mucha gente pues ya ve como YouTube algo más cañón y el podcast algo más sencillo de entrarle. Sí, estoy completamente de acuerdo, güey. De hecho, inclusive la parafernalia de los podcasts, aunque evolucionen como nosotros, por ejemplo, a poner video en los podcasts, güey, sigue siendo muy sencilla, güey. Porque, por ejemplo, nosotros nos podemos permitir grabar desde nuestros cuartos, güey. Con una cámara porque no estamos enfocados en lo que es la vista, a excepción de Joan, que por los patrocinios ha logrado poner luces y cámaras y todo eso atrás, güey. Pero los demás, güey, que no tenemos el apoyo de las empresas, güey, Exactamente. solamente utilizamos lo que tenemos a la mano, güey. Una webcam, en este caso, creo que en el caso de todos es una webcam o el mismo celular, güey. Y un micrófono y ya. Y ya con eso lo hiciste, güey. Ya con eso tienes tu podcast, güey. Digo, ya si le quieres invertir, como tú dices, güey, le puedes comprar las mezcladoras y no sé qué tanta madre, o los docks estos de escritorio, güey. Pero sí, o sea, no necesitas mucho varo, güey. Yo tengo amigos, güey, que abrieron sus podcasts, güey, y realmente están grabando con su celular y un micrófono de estos conectado a los audífonos y ya, güey. Así, tan. Pues Miguel, creo que está así, güey. Sí. Y sin Yo soy embargo... uno de ellos. Y sin embargo, como que esto otra vez vuelve a lo mismo, güey. Como que abrió una nueva ventana para la libertad de expresión, ¿no? Como que la gente ya puede expresar sus ideas, valga la redundancia, güey. Sí, sin tanta pena, ¿no? Y poder difundirlas de manera rápida y en plataformas importantes como Spotify, güey. Que si bien no tienes el alcance que tienen los grandes, si no eres leyendas legendarias, güey, o no eres güey de Midnight Gospel, güey, pues puedes hacer que se acceda rápido y que se acceda de manera fácil, güey. Porque yo creo que uno de los grandes problemas de la radio, güey, por internet, era eso, ¿no? Que tenías que meterte a un portal a huevo y estarle buscando, y luego eran como portales medio mal hechos. Y que como que, no sé, como que te aburrías, ¿no? De querer entrar a esas madres. Sí. Ay, ¿sabes que también estaba pensando ahorita que dijiste de la radio, güey? Que también, por ejemplo, a mucha gente sí le gusta la onda de la conducción y la locución y todo eso. Pero, por ejemplo, pues ya no son los tiempos de la radio en internet, en que podías poner tu radio y poner la música que bajabas de Ares y no había problema, ¿no? Entonces ya no puedes ser tan público con este tipo de cosas porque te tumban tus canales, te tumban tus... Entonces, al haber no poder usar música, pues que tengo, pues mi voz, ¿no? Pues vamos a hacer algo. Y que después, aunque tú digas que lo de tu voz, ahora ya también está como limitado el uso de ciertas palabras, ¿no? Bueno, Igual que poco a poco. ya es cosa De de las conciencia, ¿no? Y plataformas. eso... Ya no sé. Sí. O sea, ya es cuestión de las plataformas, pero, o sea, nadie te quita de que lo puedas poner en otro lado, pues. ¿Qué con Spotify no te prohíbe tanto eso, ¿verdad? Creo que no. Creo que no. Creo que no hemos tenido problemas, eso que hemos dicho algunas que otras cosas. Sí, o sea, más como la autocensura que la censura de las propias, que las propias aplicaciones, güey. Ahora bien, ¿cómo creen que ustedes que vaya a evolucionar el podcast, güey? ¿Se va a convertir en video como lo estamos haciendo nosotros, güey? ¿O va a haber una diferencia en el podcast, así como lo hubo en los videos, güey? Nada, siempre va a ser, yo creo que
justamente el podcast en audio y en video, obviamente, pero no creo que evolucione completamente al video, güey. Aparte de que, pues, obviamente si estás escuchando un podcast, güey, pues luego estás haciendo otras cosas, güey, estás, no sé, en el transporte o conduciendo, güey, pues, vas escuchando algo, güey. No creo que sea tan viable que se convierta en video Sí, porque completamente, güey. Pues, volvemos a lo no, mismo, no. ¿no? Que, por ejemplo, YouTube, pues ya lo ves también no solo por el contenido, ¿no? Sino por también la producción, ¿no? Entonces, pues, si quieres ver un video chido, pues de nada te sirve escucharlo, ¿no? Sí, Por exactamente. ejemplo, yo que veo muchos videos blogueros de viaje, pues a mí de qué chingados me sirve escucharlo, ¿no? O sea, lo tengo que ver para poder realmente Híjole, yo creo que sí, disfrutar del contenido. que sí se podría explotar eso, güey, pero tendría que ser un güey que tenga una facilidad de verbo, güey, de narración bien cabrón, güey, que te haga imaginártelo, güey. Digo, te platican cómo está la Ciudad de México, güey, te la platican bien mítica, y llegas y ves un perro ahí comiéndose una rata, güey, algo así, güey. Eso suena bien mítico, güey. Pinche mi clan moderno, güey. Aquí vamos a construir una ciudad, güey, donde este perro se come una rata, güey. Pinche universo alterno con la bandera de México, güey, con un perro. Así nació el Estado de México, Esteban. Un perro comiéndose una rata, güey. Es todo el alma del Estado de México. Una rata, güey. Antes O una de rata comiéndose un chihuahua. También podría ser, güey. Antes de que cualquier persona diga algo, güey, yo soy del Estado de México y puedo hablar mal de mi estado, güey. Digo, no creo que vayan a venir los de Finlandia, güey, a criticarnos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál creen que puede ser el interés social dentro de los podcasts, güey? O sea, ¿qué hacen los podcasts a nivel sociedad, güey? ¿En qué nos ayudan? ¿En qué nos afectan? ¿En qué? Lo que quieras, güey. Porque sobrevivir te pueden ayudar tanto como a encontrar gente afín a tus gustos, güey, ya sean, pues no sé, digámoslo, cómics, anime, cosas así, y también te puede llevar a conocer justamente movimientos o a generar una opinión crítica de algo que esté pasando en la ciudad, ¿no? En el lugar en donde vivas. Algún tema importante. Yo creo que el límite ahora sí que es la imaginación y la capacidad de las personas que se sientan ahí a hablar durante, no sé, determinado tiempo, ¿no? Como nosotros que queremos grabar media hora nada más, güey, y por cierto ya llevamos... No logro ver cuánto llevamos, güey. Bueno, ya llevamos unos minutos. Unos minutillos, güey. Llevamos mucho. Pero por ejemplo, ahorita de lo que decía Beto, que a lo mejor hablan sobre... Sí, ¿no? Dijiste, Beto, sobre algo en común o un tema. ¿O cómo algo en específico, es que puede llegar hasta algunos nichos, así como que algo que tal vez ni siquiera conozcamos, güey, pero si haya un cierto número de personas que sigan el tema o que les agrade un tema en particular. Sí. También he escuchado algunos podcasts, igual ahorita ya que pasamos como a esa parte de recomendaciones o demás, en donde a lo mejor no solo hablan de un tema en específico, sino es como un programa como tal y tienen un fin en común. Por ejemplo, no sé, como los que hay en el radio, como el del Panda Show o los de La Mano Peluda y cosas así. También hay podcasts de ese tipo. Fíjate que La Mano Peluda yo creo que fue una radio, o sea, primero obviamente fue programa de radio, güey, pero funcionó muy bien como podcast, güey. Ah, exactamente. El Panda Show no sé, güey, pero podría ser que por el formato sí, güey, sí funcionara y diera risa, güey. Pero La Mano Peluda yo creo que es de esas cosas que nativas se pasan al podcast, güey, y tienes al primer Leyendas Legendarias, güey, que existió, güey. Teorías conspirativas. Y de hecho, bueno, creo que también lo que va a evolucionar ahorita es el regreso del audiodrama. Ya regresó, ¿no? Es que está volviendo, es que antes, pues no sé si se recuerdan, que habían esos lo que se denominaba como audiodramas, que eran pues eran como te contaban historias con una producción audiovisual, pues la neta bien chida, güey. Sí. El que te contaban una historia que tú con tu imaginación ya llenabas los huecos, ¿no? Pues de hecho tenemos la anécdota tan famosa de la Guerra de los Mundos, ¿no? Sí, con George Orwell. Que hicieron creer a toda la población de que los estaban invadiendo los aliens. Pero, por ejemplo, también, pues ya hablan, lo que veo es que, por ejemplo, mucha gente que ya que está en este tema de los podcasts, pues se están aventando a sacar como radionovelas, radiodramas, que también puedes ir escuchando y también tienen toda la producción
audio sonoro. Y yo siento que es un mercado que pues todavía podemos, está joven todavía, nuevamente. Podríamos, de hecho, explotarlo también nosotros, ¿no? Un día. De hecho, sí tenía esa Próximamente idea como... los audiodramas de los abismonautas. Ajá, de hecho yo sí tenía como esa idea de algún día hacer como un audiodrama, güey, así tipo ciencia ficción o algo, porque también te facilita mucho las cosas, ¿no? No tienes que crear acá los sets y todo, pues una vez, ¿te acuerdas de su proyecto de los camioneros espaciales, güey? Space Rocker. Pero no lo quemes, Esteban. La idea, güey. Pero, por ejemplo, también recomendación, ya es muy vieja, pero está también lo que era los audiodramas de Star Wars, que eran básicamente las tres, la trilogía original hecha audiodrama, y la gente está bien chida, güey. Y me parece que nada más la primera trae realmente la voz de Mark Hamill, los demás son otros actores. Y después lo reemplazaron, pero la gente está bien chida porque hasta expande la historia original y un montón de cosas. La narraba Mariano, güey. Mariano Osorio, güey. Claro, güey. Sus libros que los convertí en audiolibros. ¿Quién? El Mariano No, pero Osorio. para eso... Ajá, Mariano Por eso sí Osorio. necesitas un montón de producción, si no termina siendo como Mariano Osorio, ¿no? Y fíjate que Mariano Osorio tenía un chingo de producción, güey. Yo cuando iba a la escuela, güey, mi jefa siempre los escuchaba, güey. Creo que era en la mañana cuando eran los audios, güey, cuando te llevaban. No me acuerdo si era en la mañana o de regreso de la escuela, güey. Y sí te ponía sonidos y todo. Me acuerdo que se echó el Exorcista, Flores en el Ático y no sé qué otras tantas, güey, que son radionovelas, güey. Y... Las manitas, güey. No, esos son como radioreflexiones, güey. Dile, Dios, devuélveme Pero- mis manitas. Ah, no, mamá, Pero, ¿verdad? pero todavía lo hace, ¿no? Yo creo que sí, güey, pero ya no lo escucho. El Día de las Todavía Madres. lo hace. ¿Cómo yo? Ustedes los ponían el Día de las Madres, güey, Qué en las hijos. escuelas, güey. Qué hijos de puta, güey. Fíjate que es una cosa bien graciosa eso Utilizaban de... mucho eso, ¿no? Ajá, sí, o sea, lo decían en el Día de las Madres, güey, y nadie se molestaba ni decía nada, güey. Ahorita yo creo que si alguien lo dijera, güey, sería así como bien nefasto. Pero yo me acuerdo que había niños declamando esas cosas, güey, en los estos como tipo concursos de poesía, güey. O como dices tú, Joan, el Día de las Madres, güey. Imagínate que una señora haya perdido a su hijo, güey, y les está diciendo, mamá, deténlo, que no me saque mi piernita, y cosas de esas, güey. Y te quedas, ¿Qué hijos de puta. Y salía en la radio, güey, que era lo peor, ¿no? O sea, Era muy cruel esa parte. ajá, exactamente. Pero bueno, Terminamos de decir de mi piernita, güey, se escucha una voz así bien ronca. De Dios, güey. Esto es mejor si no naces, hijo. La vida está bien culera. no mames, hijo, te va a tocar la época en la que no tienes agua en Ecatepec. Mejor Mejor no un más. favor, mi jefa se nació en Iztapalapa. Exacto. Y está el meme del bebé. Que sea en Europa, Épale, que sea en épale, Europa. piernita. ¿Cómo? Épale, mi piernita. Ahora bien, La voz de la chilindrina, güey. ¿ustedes creen que el podcast haya superado en popularidad a los videos? No, No creo. No, güey. ¿Por qué? no sé si ¿Quién lo hagan. sabe? ¿Eh? No creo que lo hagan. Bueno, yo digo que no, y no creo que lo hagan porque ¿cuántos podcasts hay en YouTube? Y luego ¿cuántos hay en YouTube? Bueno, Grabados. es que el O sea, problema, Que muchos que hacían videos, güey, están haciendo podcast ahorita, güey. el problema que yo creo Ahí es que tienes a este vato de Luisito y Berto, güey, que ya armaron un podcast también ellos. es que y que todos los son güeyes comediantes con... youtubers, güey. Pero tiene, Ujú, son güeyes. tiene referencia gráfica. Yo creo que a lo que se refiere Edor es como tal el podcast sin cámara, ¿no? O sea, nosotros usamos cámara, güey, pero es una cámara nada más complementaria para YouTube, güey. Pero YouTube no debería ser como digamos, el medio, güey. Solo es una opción alterna, güey, porque el medio es donde difundes tu podcast, güey, ya sea en Deezer, güey, en Google Podcast, en iTunes, donde tú quieras, güey. Pero estos cuates que dices tú, Berto, y todos ellos, sí están haciendo podcast para difundirlo dentro de los podcasts, güey. Nada más lo otro es un complementario, ¿no? Como un plus que le vas a dar a la gente que te quiera ver por otros canales, güey. Nosotros, por ejemplo, emigramos a poner un poquito de video, nada más para que, entre comillas, fuera un poquito más interesante, güey. Pues para que nos estemos viendo la cara, ¿no? También. Y... me sacó de donde Esteban, güey. Dice que se iba a comer la cámara, güey.
Y bueno, ¿no? Nosotros lo hacemos por eso, pero estos güeyes sí lo hacen así. Ahora bien, ya entrando un poquito, güey, al mundo de lo que escuchamos y vemos, güey. ¿Ustedes escuchan algo de podcast, güey? ¿O de plano no son usuarios? Güey, la neta, yo creo que lo que más consumo ahorita son podcasts, güey. ¿Por qué, Esteban? Pues por la vida, ¿no? O sea, tengo que desplazarme al trabajo y pues pongo ahí Spotify, música o algún podcast en lo que llego al trabajo. Luego en lo que estoy en la computadora del trabajo y estoy escuchando y luego cuando regreso. Entonces es como que lo más sencillo de consumir porque no me da la tentación de a ver qué está pasando en la pantalla. Y puedo escucharlo y ahí sigo trabajando, sigo haciendo mis cosas. Y ya si tienes, por ejemplo, audífonos Bluetooth, pues ya es más fácil, ¿no? Dejas ahí tu teléfono, puedes caminar a la oficina, hacerte tu café o a ver otras cosas y sigues escuchando sin la preocupación de que, ay, ¿qué me estoy perdiendo? Sí, porque es lo que hablamos del formato, ¿no? O sea, el formato no busca entretenerte con transiciones ni nada de eso, güey. Nada más ahí de repente si volteas para verle la cara a los pendejos que están hablando, güey, y ya. Entonces, Como que nosotros, ¿no? Ajá, exactamente, güey. Para ver ahí como Beto se duerme cada tanto, güey, y cosas de esas, güey. Cuando empieza a bailar. Como viejito, güey. ¿Qué consumes, Esteban? De podcast, güey. Pues yo consumo más que nada leyendas legendarias, creo que es de mi podcast favorito, güey, porque combina varias de mis cosas favoritas, güey, que son los temas sobrenaturales y cagarme de risa, güey. Esos güeyes están bien cagados, debo decir, güey. Ajá. Y también consumo también de esos güeyes el Dollop, que es de historia americana, güey. También los ches gringos están bien locos, güey, y salen cada historia bien extraña. Aunque también luego escucho hay un podcast que se llama You Are Wrong, que es en inglés, güey. You Are Wrong, que es con ¿Estás equivocado? dos chavos. Ajá. Y hablan sobre temas, sobre todo de la índole gringa, güey. Pero sobre todo se meten a temas de qué son los antivacunas y por qué son así. Todo ese tipo de situaciones. Como nosotros, ¿no, güey? Ajá. Que por ejemplo dicen que el otro día hablaron que del pánico satánico y de cómo los gringos son muy susceptibles a este tipo de... Bueno, que también aquí, ¿no? Pero sobre todo allá son muy susceptibles a este tipo de pánicos morales y por qué se generan. Está interesante. Y hay otro que escucho... Ay, se llama El Crimen, güey. Y es sobre crimen mexicano, güey. Y ahí sale la Está tamalera medio y todo triste. eso. Está medio triste, güey, porque luego hablan de... Sobre todo es del norte, güey, porque ya ves que está más cañón las cosas, güey. Muy bien, Esteban. ¿Y ya te has hecho entonces más asiduo a eso que a los videos tú? Pues es que te digo, pues es que... pues uno tiene que hacer otras cosas, güey. Entonces es más sencillo, pues nada más escuchar en lo que tú haces lo que tienes que hacer. Y ya cuando tienes tiempo, pues ya ves un video, ¿no? Porque vas a consumir otro tipo de contenido, ¿no? Yo creo que ya es la diferenciación, ¿no? O sea, ¿qué tipo de contenido quieres escuchar? O sea, ¿quiero escuchar una plática interesante de algún tema que me interese? Pues está el podcast, güey. Pero si necesito, por ejemplo, si quiero ver algún review de algún gadget que me quiero comprar, güey, pues tengo que verlo, güey, porque quiero ver cómo es el producto, güey, sus características. Y aunque me lo pueden platicar, pues no es lo mismo, ¿no? Que verlo en acción y todo eso. Tú, Joan, ¿qué tipo de contenido consumes de podcast, güey? ¿Te agarré en curva, Joan? Sí, güey. Bueno, pues es que no sé si se considera podcast, güey. Yo saco los fragmentos, güey, y eso creo que es copyright. De Abismonautas. A ver si no me votan, güey. Sí, claro. Ah, gracias, Joan. Es lo que más escuchas, ¿eh? No, se llama... Sí. Ay, ¿cómo se llama bueno, es de La las Z. noticias que salen en el 3, güey. Ah, ok, perdón. La manches, tú la Z. Es de noticieros que salen en el 3. Saco pequeños fragmentos y ya los escucho a lo largo del día. Así noticias que salen, güey, de lo de las vacunas, güey. De lo que ahorita se está viendo, güey, de lo de regreso a clases. Hablan mucho acerca de eso, güey. De hecho tienen una página tienen un... Ay, se me fue el nombre. Bueno, en YouTube, güey. Tienen su canal. Y... Se me fue, perdón. Tienen ahí su canal y su... fragmentos, güey. Y ya esos son los que escucho luego a lo largo del día, güey. Pero yo soy más de... videoblogs, güey. También de Dross, güey. Veo a Juega Germán, güey. O sea, veo
veo otras cosas y no tanto el podcast. Pero también tú tienes una vida más tranquila, ¿no? O sea, una vida más, como de interior, güey. Ajá, o sea, no salgo así como Esteban que pues, sale para ir ¿Estás su diciendo que trabajo, y Esteban es un obviamente, covidiota, pues, güey? no digo que sea un covidiota, sino lo que trato de decir, güey, es que hay veces Covid que las trabajador, canciones, güey, por más canciones que haya y por más grupos que existan, güey, pues terminan como que siendo fomes, güey, o sea, aburridos, güey, y pues un podcast, güey, entre más lo escuchas, más contenido tienes, güey, y más como que te pone a pensar, Un videoblog, bueno, dices. como que te atrapa, güey. ¿Mande? Un videoblog, no un podcast, ¿no? Sí, estoy hablando de los podcasts. O sea, como que tienen más temas centrales, güey. Sí, Lo sí. estoy diciendo por lo que me dijiste de Esteban, güey. Ah, Que ok. él escucha los podcasts, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿Y yo tú- siento que es eso. Tú consumes contenido más como particular, ¿no? Contenido que más te interese, o sea, como específico. Ujú, Ah, exacto, ok. güey. Muy bien, yo. A eso me refiero. Entonces no te consideras asiduo a escuchar podcast. Nada más a unos güeyes que le dicen abismonautas, güey. Ah, perfecto. Es lo güey, que más escucho, ya güey. con eso, güey, escuchas todo lo importante que hay en los podcasts, güey. Qué bueno, güey. El Pineco. Creo que a la siguiente persona que le voy a preguntar que es a Beto, Beto no escucha podcast, güey. ¿No, vea, Beto? Beto, Sí, güey. nada más quiero decirte que también nada más nos escuchan, güey. Entonces, tus caras que haces en la cámara, güey, no las escuchan los que nos escuchan en Spotify, güey. Entonces, Tiene Beto. razón, lo siento, güey. Hay que ponerle subtítulos, güey. Ajá, a un O podcast una güey, voz, de güey. audio, güey. Perdón. A un fragmento en de audio, en güey, letras se lo ponemos. que describa la acción, güey. Estás Es que como... me acordé de lo que hacen las películas, güey, de que ponen subtítulos gruñidos o cara de expresión, cosas así, güey. Pero hay que hacer con Está- audio, güey, en el podcast, güey. Tú estás como las letras braille que están atrás del Xbox, güey. Para que la gente ciega pueda jugar Xbox, güey. No, mames, ¿tiene letras brailles atrás del Xbox? Ajá, de las conexiones, güey. Tampoco no sabía. Pero bueno, Beto. Bueno, pero, perdón, un paréntesis, güey. Realmente esas madres, no, o sea, lo sacaron de pinche mame, güey. Pero realmente esa madre del baile, güey, es para que identifiques dónde están los pinches, Ah. o sea, pongas bien dónde están los cables, güey. No te cueste tanto trabajo. Sí, Sí, son más como, bien son como para- las señalizaciones que tiene Ajá. el teclado, güey. Para identificar Ajá. más rápido, sí. Y ubicarte, güey, en dónde estás. Que ahorita igual, entre el paréntesis que abrió Joan, me acordé del meme que mandaron, que había como una frase braille en la salida de un puente o algo así, ¿no? Para los que manejaban. Era un anuncio publicitario, güey, braille, güey. Y no, cámara. Pero bueno. Pero bueno, ahora sí. ¿A quién ibas a preguntar? a Beto, no me has contestado, güey. ¿Consumes podcast, güey? No, solo los abismonautas, güey. Digo, ya hicimos el chiste, güey, pero escúchenlos, es lo único que... ¿Por qué no los escuchas, Beto? ¿Qué es lo que te aleja de los podcasts, güey? Yo creo que es más que nada la cuestión del tiempo. O sea, llego a escuchar así como videoblogs, güey, pero que no duran más de 10 minutos, güey. Entonces nada más voy así como yo a buscar algo en específico de que sea de mi interés, güey. Lo escucho, güey, y ya lo dejo, güey. Porque, bueno, ya con el podcast, güey, sí es un poco más de tiempo, güey, y a veces, pues ya después de un rato me distraigo, güey, y ya le dejo de hacer caso, güey. Entonces mejor busco algo que sea más corto, güey, y que resuelva alguna duda o alguna cosa que quiera saber, güey. Te puedo recomendar uno que se llama Está Cagado. Y literalmente se llama así porque dicen que tiene que durar lo mismo que vas a durar en una ida al baño, güey. ¿Y cuánto dura? Dura como máximo 15 minutos, creo. Nah, pues no mames, yo debería durar 2 horas, güey, que es lo que me tardo, güey. Hay que comer más fibra, güey. ¿Quién dice que estoy haciendo del baño? Ah, es cierto, ya. Ahora bien, Entonces es lo- a ti te aleja el hecho de que duren mucho, entonces, lo que estoy entendiendo. Que le tendrás que invertir tiempo, ¿no? A escuchar los podcasts. Ajá. Nosotros que duramos 2 horas, güey, los escuchas Bueno, pero eso completos. más que nada es una cuestión de mi déficit de atención, güey, que con cualquier cosa me distraigo, güey. Entonces es muy difícil que algo que sea tan duradero, güey, que en la cuestión de audio, güey, le haga caso, güey. Beto, Ya si-
Hoy hicimos un gran avance en el momento en que aceptaste que tienes un déficit de atención, güey. ¿Desde cuándo se los he dicho? Yo también me dio risa cómo Beto hizo una pausa para no decir la palabra largo, para no autolubriarse él solo, güey. Algo que no sea tan duradero. Porque no lo aguanto, dice. Ya los conozco, güey. Hay que escoger sabiamente las palabras que decimos, güey. Perfecto, Beto, qué sabio eres, güey. Miguel, ¿qué podcast escuchas tú? Porque yo sé que eres el segundo consumidor de podcast más asiduo del grupo, güey. Pues yo escucho muchos podcasts de comediantes. Mi favorito es uno que se llama La Liga de los... Hay uno que se llama La Liga de los Supercuates. Ese es uno de mis favoritos. Digo, pues ahí hablan de mucha cultura pop, más que nada cómics y cosas así. Digo, pues, me gusta mucho esa onda y pues ahí le entro mucho. Y pues el de Alex Fernández me gusta mucho. Pues es que pues, los contenidos de Alex Fernández y de Fran Evia me laten, güey. Son los podcasts que más escucho. ¿Ya no Que sigues es, a la Liga? Es que pues de repente como ya lo empezó a hacer contenido exclusivo y todo eso, ya no puedes ver sus contenidos, o sea, tienes que pagar un PRIV para ver sus contenidos diarios. Pasó algo cagado con Por los eso ya los comediantes, dejé de ¿no? escuchar. Que muchos de ellos, güey, se quedaron sin eventos por la pandemia, güey, y decidieron como trabajar en otras cosas, ¿no? Porque el primero que yo recuerdo que empezó con lo de los podcasts fue Franco Escamilla, güey, que tenía la mesa reñoña y la convertía en podcast, güey. Y de repente como que empezaron a ver un área de oportunidad y empezaron a entrar el Chofar, el Frangevia, el Alex Fernández, güey. Y desde antes, güey, había un cabrón que se llama Roberto Martínez, güey, que tiene su programa creativo, güey, que también estaba haciendo podcast, güey. Y como que con la pandemia empezaron a surgir otra vez estos güeyes y a llamar la atención, ¿no? De hecho, Fran Evia tiene uno antes que la mesa reñoña con Juan Carlos Escalante que se llama El Super Show, está genial, algo así. O sea, y pues, así que de los comediantes él fue el primero que empezó a hacer Fran Evia. podcast. Ajá, con Juan Carlos Escalante. Porque Ya de ahí se empezó la desbandada. inclusive ahorita Carlos Vallarta creo que tiene hasta 2 o 3, güey, podcast, ¿no? Sí. Que aquí viene ya, ¿no crees que estamos entrando como a este tipo burbuja, güey, del podcast, güey? Porque ahorita nosotros abrimos un podcast, güey, y nos valió verga que estuviera en un mercado bien saturado porque no nos interesaba realmente ganar dinero de esto. Pero si nos pusiéramos en un modo, modo financiero, güey, modo tiburón, güey, modo Carlos Muñoz, güey, pues estaríamos diciendo que no vale la pena, ¿no? Porque es un mercado demasiado saturado y conoces un chingo de gente que tiene podcast, güey. Yo mínimo entre mis amigos, güey, hay como 15, 20 personas que tienen podcast, güey. Es que es como en las demás plataformas, por ejemplo, como en Twitch, o como en estas plataformas donde no son como las principales que ve la gente. Porque, por ejemplo, ahora para tener éxito, a lo mejor en alguna otra plataforma, necesitas ser conocido en YouTube. Si eres conocido en YouTube, eres conocido en Twitch, eres conocido en los podcasts, a lo mejor eres conocido en TikTok y cosas así. O sea, necesitas tener como... O sea, esa importancia que ha tenido YouTube es la que te da chance de poder ser famoso en otras plataformas. Yo digo que... ¿Tú crees es que por un eso. podcaster no puede nacer nada más en el universo del podcast, güey? Digamos, en todos estos como Spotify y todo eso. No, es muy difícil, porque yo creo que la mayoría de la gente que escucha podcast es porque viene de alguna otra plataforma, como en YouTube. Por ejemplo, Miguelito escucha los podcasts, me imagino yo, porque conoció a Alex Fernández y a todos estos, a lo mejor en YouTube o en algún programa de stand-up. De Netflix. Ajá. Pero es que yo creo que esas son las personas que son celebridades y decidieron emigrar al podcast y son los que le dieron como... ¿cómo se llama esta palabra, güey? Como esta legitimización, güey, al podcast. Pero hay estrellas que nacieron en el podcast. Tienes a este cabrón, güey, que hacía sus programas y que terminaron convirtiéndose en una serie llamada Midnight Gospel, güey. Y está chido, o sea, yo lo he escuchado y me gusta lo que dice, güey. Y sinceramente, nada más porque soy un pinche huevón, güey, no me he metido a buscarlo. Pero la verdad es que sus podcasts sonaban muy interesantes, güey. Pues tú mismo dijiste, Roberto Martínez así empezó, ¿no? Ajá, haciendo podcast, güey. Y si bien no comparto todas sus ideas, tengo que aceptar que el güey tiene programas interesantes.
Sí. Sí, la verdad. Menos sí. cuando invita a Jacobo. Nah, no es cierto, güey. Muy polarizados. Sí, güey, yo creo que ese es el problema. Fíjate que eso lleva a otro punto, güey. Como que los podcasts se han convertido como en puntos de polarización, ¿no? Como que rápido encuentras tu podcast, güey, que como que hace que tus ideas... O sea, son los podcasts que tienen como tus mismas ideas, güey, y te hacen que te encierres en esta caja de resonancia, güey. Caja de eco, güey, que nada más confirma tus teorías, ¿no? Tus ideas y tus conceptos, güey. Como cualquier programa que sea a favor o en contra de, en este caso, del personaje político más polarizante de todos, güey. De este AMLO. Entonces puedes encontrar un podcast que hable de puras cosas que hablen bien, güey. Y puedes encontrar un podcast de puras cosas que hablen mal, güey. Y como que te vas yendo para uno de los lados, ¿no? Como que jamás te puedes quedar en medio, güey. Y... La mañanera es un prensa. podcast. ¿Cómo? La mañanera es un podcast. A veces, güey. Es una mesa de opinión, güey. Pero, o sea, volviendo a lo mismo, güey, de lo que estábamos hablando, güey. Este resurgimiento de los podcasts hace que todas estas estrellas, güey, se viajen al podcast, güey. Pero yo creo que hay un momento en el que se supersatura el mercado de los podcasts y creo que ya estamos en ese momento, güey. Y va a haber una burbuja, como hubo una burbuja con el .com, güey, como hubo una burbuja de los videoblogs, güey, donde hubo tanta oferta, güey, y poca demanda, ¿no? De esto. Porque tuvimos fenómenos bien importantes. Perdón, ¿qué ibas a decir, Osvaldo? Sí, te iba a decir que sí, que yo creo que hasta va a llegar un momento en el que va a salir una plataforma donde nos dé chance de tener como mejor accesibilidad a los podcasts, por ejemplo. Ya hay, tener Osvaldo, como ya más hay. variedad. ¿Cuáles hay? Pues, Google Podcast, iTunes, o sea, ya están segmentados No, para que pero- tú puedas entrar, güey. O sea, sí, pero esas aplicaciones ya han existido desde antes porque siempre se han dedicado a la reproducción de audio. Pero estoy seguro que va a salir una aplicación dedicada especialmente a eso. Y no Google hablo de la de Podcast, Apple, güey. que ya existe. ¿Eh? Google Podcast. ¿Esa? Sí, Técnicamente Yo no la sí. que conozco. te Yo nunca descarga hasta conozco, los yo nuevos escucho capítulos podcast. de tu podcast y borra los que ya escuchaste para que no se te guarden en el teléfono. Está chida. Bueno, Sí. bueno, ya Escúchenos la en Google Podcast, saturación por como- cierto. Ya como tú dices, la saturación, bueno, ya hizo esta parte. Yo Ajá. creo que así va a pasar. Y Con Ajá. No, y te Bueno, digo... digo que después va a llegar otro momento en el que Pinches se va a buscar chiflados, otra güey. cosa y va a emerger otra cosa y así va a pasar siempre. Es que así es el mercado, ¿no? O sea, llega algo nuevo, se satura, la burbuja explota y se quedan los que pues, realmente les gusta esta onda o que realmente la armaron y los demás se muevan a lo siguiente, A lo que güey. atrae sigue, gente, y a lo así que atrae es el gente. ciclo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, por más que hay muchos streamers ahorita y nadie va a ser como Ari Gameplays y cosas así, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Pero Joan Pero no, próximamente, porque- güey. Grandes razones. Por dos grandes razones. Dice. ajá, pues no todo el mundo va a tener una gran cama y todo eso viviendo del streaming, güey. Una gran gama, dice. Cama, güey. Cama, güey, ok, perdón. Una cama cómoda, güey. Una cama cómoda. Pero pues aún así mucha gente ya entra, ¿no? Pero pasaron a lo que sigue. Entonces sí va a pasar, ¿no? A lo mejor la burbuja explota, pero se quedan los que realmente la armaron, los que realmente les gusta, y ya se regulariza un poco. Yo creo que ya en este momento, como dicen, la cuestión del podcast ya está muy saturada, güey, ya están así como que, llamémoslo, más rojo, güey. Y pues bueno, los que ya han tenido éxito van a trasladarse Rojo, y van a güey. buscar. Ándale, Océano Rojo y los que van a migrar, güey, son los que han tenido éxito, güey, para seguir, vigentes, ¿no? O sea, ya van a ir a buscar su océano azul, güey, con esta cuestión de innovar justamente dentro del mismo podcast o ofrecer algo que ya no se vea como lo que ya estamos, bueno, lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y es que los podcasts no son nuevos, güey. Lo único que cambió fue el medio de distribución, güey. Porque todo lo que te ofrece un podcast, güey, ya te lo ofrecían algunas entrevistas grabadas, güey. Te lo ofrecían los audiolibros que decía Esteban, güey. O sea, ya todo eso te lo están ofreciendo en otros lados, güey. Nada más lo único que llegó a revolucionar fue, te digo, el modelo de distribución, güey. Y Esteban dijo algo muy importante, güey. El Spotify,
potenció que la gente se hiciera más cercana a los podcasts, güey. Y me refiero a Spotify solamente, güey, porque te permitía esto de los episodios, te permitía subir tu contenido sin ningún problema. Porque a pesar de que estaba iTunes y ya había podcast consumiéndose hace 10, 15 años, güey, no era común hacerlo, güey. No, aparte de Spotify llegó con te ofreció la facilidad, ¿no? De tener estas cuestiones de programas episódicos, ¿no? Entonces justamente ya tienes ahí la facilidad y pues ahora sí que en su momento fue quien innovó y quien está distribuyendo ahorita justamente todo el contenido. Sí. Y ¿sabes qué, Beto? Te permitió tener una aplicación que te dejaba descargar el contenido para escucharlo después, güey, offline. Cosa que no tenía, según yo, iTunes. iTunes es que tenía que venir directamente con el iPhone, güey, y sinceramente mucha gente no tenía el acceso al iPhone, güey. Entonces, Y aparte era como que no muy intuitiva de usar. O sea, a la fecha, a la fecha. Sí podías descargar tus podcasts, pero pues era como la música, o sea, tenías que hacer un despioje. Un calvario para poder descargar tu podcast y pues ves que no se le pueden ampliar las memorias. Ya de repente las llenabas con pura música y querías meter un podcast nuevo y cosas así, tenías que hacer todo el... No, sí, aparte sincronizar un iPhone con iTunes era un martirio, güey. Es un martirio, güey. Ya tiene mucho que no con iTunes, güey, ya con la revolución digital, güey. ¿No? Que si todavía la gente sincroniza sus iTunes con sus iPhones y todo eso, güey. Supongo. Con la revolución digital, güey. Bueno, quién sabe si tengan música, a lo mejor ya todos lo escuchan en la nube, vía streaming, güey, cosas así, güey. Es que Spotify vino a ser hasta muy cómodo todo eso, ¿no? Sí. Hasta la música y todo llegó, o sea, yo antes sufría un montón por todo eso porque me daba un montón de flojera descargar la música. Digo, y si querías transportarla de tu... Pagar por la música, señor del top. Señor futuro patrocinador, pagar por la música. ¿Por qué te ríes, Joan? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué te ríes, Joan? Así como que pagar. Richard nuestro CD legalmente comprado, señor futuro patrocinador. Fíjate que eso es otra cosa, ¿no? Que el hecho de que Spotify se convirtió en suscripción y no de pago por cada uno de los episodios también fue como bien importante, güey. Porque si pagas una suscripción, güey, pero pagas una suscripción por todo el contenido, güey. Antes, a veces, en algunas cosas de iTunes, tenías que pagar por episodio, o tenías que pagar por sí. temporada, cosas de esas, güey. No sé, como que el cambio, como que fue muchas cosas que se unieron para hacer que el podcast funcionara como está funcionando ahora, güey. Yo no creo que su fin vaya a ser dentro de este año o el siguiente, güey. Yo creo que después de 3 años, güey, va a empezar a decaer un poquito, güey. Y por eso ya tenemos muchos podcasts que no tienen calidad, de güeyes pendejos hablando de cualquier tontería, güey. No estamos diciendo nosotros, güey, aclaro, güey, pero... De los abismonautas no vas a estar hablando. Fíjate que esto de lo que hablando, ya fuera de mamada, güey, esto de los abismonautas era una cosa que nosotros queríamos hacer desde hace como 4 años, güey, yo creo. No, güey, es que no mames, nuestras conversaciones están bien interesantes, güey. Estaríamos grabarlas y que la gente las escuche, güey. Yo creo que esta conversación, güey, que estoy dramatizando ahorita, güey, es una conversación que ha tenido un chingo de gente, güey. No mames, es que la gente debe escuchar lo que vamos a decir, güey. No mames, porque está bien cagado, güey. Y así nacen los podcasts, güey. Nosotros tuvimos que esperar hasta que la pandemia nos encerrara, güey, para decir, oigan, pues como que ya es momento de hacer el podcast, ¿no, güey? Para darnos Es ese momento tiempo en específico. Después de 4 años es un momento de, ¿no? Ajá, exactamente, güey. O sea, y la verdad es que aunque no hemos tenido el alcance que nos gustaría, güey, no, o sea, no lo hacemos tanto por eso, lo hacemos tanto porque... No es cierto, güey. Pero lo hacemos porque nos gusta estar platicando, güey. Porque es muy interesante lo que estamos platicando, güey. La gente tiene que acceder a... Pero sí, ¿qué más, Miguel? Pues sí. ¿Qué más sigue? A ver. Ay, qué bueno, güey, que tenemos un programa de Según conversación. mi escaleta que estoy revisando ahorita, güey, ya terminamos. Pues es que se cortó. Buenas noches. Ahora Sí, bien. de hecho estábamos destinados para que este programa fuera rápido y fuera un poco corto, más que los otros.
No tiene Porque nada se que ver con supone que no se que- nos ocurrió ningún tema, ¿eh? Nada Sí, que no. ver, güey. Aparte de que se supone que los temas iban a ser rápidos y ya habíamos puesto nuestro tiempo de duración y no sé qué, pero ustedes que escuchan podcast, pues saben que a veces no se puede porque la plática te da para más y para más y Pero yo para nada más quiero más decirte y que para entre más. la plática corta, Osvaldo, llevamos 1 hora de programa, güey. Imagínate. Yo nada más quiero... Entonces- Si podemos hacer recomendaciones que Miguel ya la hizo y Esteban ya la hizo, güey. A mí me gustaría recomendar los podcasts de Parcast. Que la neta están muy chidos, güey. Tienen que ver igual que lo que le gusta a Esteban, güey. Nada más que estos son narrados así como radionovelas, una combinación entre radionovelas, güey, describiendo un expediente secreto, güey, y hablando de las situaciones, güey. Algo así como Tercer Milenio, güey, pero guionizado, güey. Y yo recomiendo esos de Parcas, güey. Tiene teorías conspirativas, sectas diabólicas, bueno, sectas satánicas, asesinos seriales y todo eso. Y la verdad está muy interesante. Yo recomendaría Hay eso, uno- güey. Es podcast de calidad, güey. Podcast que se ve que le meten un chingo de trabajo, güey. Un chingo de dinero y un chingo de amor, güey. Y esa podría ser mis recomendaciones, güey. Obviamente los abismonautas, güey, que tienen un chingo de corazón para hablar, güey, de pendejadas, güey. Especialmente Miguelito, güey. Que desde aquí le mandamos un abrazo, Miguelito. No te ven, se güey, le ha los del pasado- podcast, güey. Que se le ha pasado coqueteándole a la cámara toda la noche. Sí, para quien no lo sepa, Miguel toda la noche se le ha pasado chupándose el dedo así y viendo sexualmente a la cámara. No sabemos a quién está viendo y por qué Beto está incómodo, pero bueno. Yo pensé que estaba viendo a Esteban porque hace rato le dijo que pensó que estaba sin playera. Pero bueno, como recapitulando ese podcast que les recomendó Edward, yo les recomiendo uno que es muy parecido, que tocan temas muy parecidos de asesinos seriales, teorías conspirativas, lo paranormal. Seriales. Se llama Señales Podcast, no mames, se me había olvidado el nombre. Qué bueno que te Señales encanta, güey. Podcast se llama. Me encanta ese programa. Ese, y también, por ejemplo, ya de temas como específicos, escucho uno que se llama Yellow Flag, que habla de la Fórmula 1 y Ujú. como de cada fin de semana, de lo que pasa. Y también, por ejemplo, algo que yo les decía hace rato, que los programas de radio que los convierten en podcast, hay uno en especial que escucho que se llama La Corneta, que es de los 40. Me gusta mucho ese programa. Y por Me gusta ejemplo, mucho la corneta, dice. igual que a ti. Entonces, escucho ese programa porque no por ejemplo, luego no puedo escucharlo a la hora que sale, que es a la 1. Ujú. Y bueno, ya lo escucho luego en la noche o cuando tenga tiempo y ya escucho el La programa. corneta es esta madre donde está Jordi Rosado. La estaca y Facundo. Videgaray. No. Ah, No. ¿no está Ah, la Facundo? estaca de ¿no? Ese está aquí Videgaray. Ah, ok. Ese que tú dices es de EXA. No me acuerdo cómo se llama su Ajá. programa, pero ese es de EXA. Ah, ok, perdón. Estaba confundiendo, güey. Ujú. Ah, Y perdón. esos son los que les recomiendo. Me gustaría agregar una recomendación que se me olvidó, güey, que fue mi entrada al mundo de los podcasts, güey. Digamos que es como la marihuana, güey. Pero se llama La vida me da acidez, güey. Ese mismo güey que se llama El Señor Santo, güey. Tiene otro programa que se llama Crónicas del Barrio, que es como un poquito más de poesía. No poesía como tal, güey, sino que te habla un poquito más como en prosa de las realidades que ocurren en el barrio, güey. Y la verdad está muy chido. Yo creo que cualquier persona debería de verlo, güey. Y les va a gustar, ¿no? Y La vida acidez, güey, nada más habla acerca de lo que le molesta de algún tema, güey. Los coreanos, el K-pop, el transporte público y todo eso, güey. Me refiero a los coreanos con el K-pop, güey. No hay ningún programa que hable acerca de que le detesta al pueblo coreano, güey. Nada de eso, ¿eh? Para que no vayan ahí a Y si lo hay, quemarlo, güey. seguramente no está en las plataformas mainstream, güey. Ajá, exactamente. Tienen que pagar el Patreon, güey. Ah, ¿sabes cuál? También les voy a recomendar. Pero es entre podcast y radionovela, güey. Se llama Fausto, güey. Con Damián Es Alcázar, ¿no? una... ¿Ande? Con Damián Sí, con Alcázar. Damián ¿no? Alcázar, güey. Sí. Sí, que es una narración de un crimen que sucedió en el Estado de México, acá por más o menos la altura de donde están las Américas, si no es un poco más... Jardines de Guadalupe, si no me acuerdo. Ujú. Bueno, o a Juárez creo que era más hacia centro de Catepec, no me acuerdo. Pero está bien chido. La segunda temporada está muy X, la verdad. Pero sí les recomiendo mucho la primera temporada de Fausto. Neta, la narración de Damián Alcázar y el diálogo y todo, no, es una joyita realmente. Yo sí lo voy a escuchar, güey. Sí tenía ganas de escucharlo, pero no me había animado, güey. La neta, no, escucha desde el primer capítulo que lo escuchas, la manera en que lo narra, toda la ambientación y todo,
Te atrapa. No, está bien chido, güey. ¿Cuánto duran los episodios, Esteban? En promedio. El primero sí dura un poquito, como de 30 a 40 minutos, y ya después se acortan un poco. Porque el primero sí te da como que todo el contexto del evento, de dónde sucedió, cómo, y ya después se van acortando más porque ya va más concreto a eventos. Sí, sí, No, sí. que cuando encontraban a los sospechosos. y todo Entonces eso, ya pero- no cuentes nada, güey. Déjalo así, güey. Yo quiero descubrirlo. Muchas gracias, Esteban. Yo también quiero recomendar otro que tiene poquito que le entrego, tendrá como unos 4 o 5 meses. No sé si, bueno, no sé. Unos Creo que 4 menos, güey, porque también creo que acaba de salir, güey. Se llama Antes Escupir hablábamos. en el tiempo, güey. ¿Cómo? Escupir en el tiempo. Es del tío Robert. Analizan películas que tienen 8 que son de antigüedad de 8 años para atrás. Está muy bueno. Y me ha gustado mucho. Vale la pena, güey. Sí. Muchas gracias. Joan, ¿tú tienes algún podcast que escuches o de plano no, güey? Pues nada más, la verdad no, güey. Escucho pasa nada. noticias, güey. Escucho De las Imagen noticias. TV, güey. Ujú. Ah, qué bueno, güey. Qué bueno que tenemos a alguien que se informa, güey. Y también, güey, de la radionovela de Calimán, güey. ¿Tampoco existe Esa la la escucho. realidad de Calimán, güey? Sí, güey. Todavía la pasan, güey. ¿Y está buena, güey? Por ahí. Está muy buena, güey. Escúchala en Spotify, güey. Me da mucho gusto, Joan. También la voy a escuchar, güey. Esta reseña que nos diste, güey, nos incitó a todos, güey. También quiero recomendarles, yo creo que ya hablando de este tema de los podcasts y de la escucha, que sigan escuchando radio. La verdad, sigan escuchando radio. Y no es difícil, no nada más en el carro pueden escuchar radio, ni por internet. Todavía venden radicitos, así que cómprense su radio, escuchen radio. Créanme que aún sigue siendo una de las formas de transmitir información más importantes y más creativas que existen. Entonces, escuchen radio. De veras, ahorita, Sí, que sigan estamos, escuchando radio. ahorita que estamos hablando de radio y que nada más me gustaría hacer la última recomendación, güey. Yo entré en el mundo de los podcasts hace como 10 años, güey, y los dejé, güey, porque me acabé todos los episodios de Olayo Rubio y su podcast, güey. El cabrón, güey, primero te narra algo, güey, como si estuviera ocurriendo en el momento. Te construye una historia que se convierte en una ridiculez al momento, güey. Pero después lo resuelve y terminan yéndose a su casa a dormir o yéndose a lo que sea, güey. Y es como un viaje completo, ¿no? Y te saca metapersonajes dentro de... O sea, es Olayo Rubio, pero también está el Olayo Rubio que es malo, güey, el que le da las malas indicaciones, güey. Pero también tienen un personaje que es un fan from hell. Fan from hell. Y es una chulada, güey. Yo creo que Olayo Rubio hay como unas 15 personajes distintos, güey. Y a la fecha, güey, yo no he encontrado ningún podcast que le llegue a la altura al podcast de Olayo Rubio, güey. Ni uno, güey. Y a mí siempre me han dado ganas de hacer algo como él, güey. Pero pues el güey tiene toda una infraestructura, güey. Gente que le crea los sonidos, gente que le ayuda a escribir los diálogos, gente que le ayuda a escribir los guiones, los que lo graban, los que le hacen voces, etcétera, güey. Pero la neta, el podcast de Olayo Rubio, güey, hasta donde yo me quedé, güey, están muy chingones. Y aparte tienen mucha propuesta social, güey. Tenían... ¿Sabes Yo también qué? Sí se fue hizo el primero de- que entré. A ver, espera. Okay. Vas, Esteban. Un segundo, Miguel. Es lo que estaba pensando. ¿Sabes quién sí se hizo una estrella del podcast, güey? Bueno, no es mexicano, güey, pero yo creo que fue también como el prototipo del podcast moderno, güey. Joe Rogan, güey. ¿Ese quién es, güey? No me acuerdo si fue peleador, pero es también narrador de la UFC, güey. Es un pinche típico pelón, cuarentón, en la mediana edad crisis, güey. Así todo mamey porque practica UFC. Y empezó a hacer su podcast hace como 10 años, güey. Y entonces la gente lo empezó a escuchar, güey. Y él invita a todo el mundo, ¿no? Desde ultraconservadores hasta ultraliberales, güey. Y pues, él dice que es un tarado, pues sí es un medio menso, güey. Pero te das cuenta de muchos de la sociedad gringa en sus podcasts, güey. Pero aparte, hace como un mes, hace como un año, güey, firmó un contrato de exclusividad con Spotify por $100 millones, güey. Entonces, él básicamente su estudio son 2 micrófonos, él hablando, platican,
fumando mota. Ah, pues de hecho, la imagen esa famosísima de Elon Musk acá con su Ay, porro, güey. güey. Es de ese podcast, güey. De fíjate. Joe Rogan, güey. O sea, para que tengas a pues, una estrella magnate, güey, podríamos decirlo, güey. En tu podcast significa que eres importante, güey. Yo creo que entonces tiene que ver con la cultura, ¿no? Como que la cultura del podcast todavía no se asienta aquí en México, güey. Y por eso no tenemos como el gran alcance que tienen en otros países. Pues es que ya ves que luego generalmente nos llega todo tarde a nosotros, güey. Como 3, 4 años tarde, güey. Perdón, Miguel, ibas a contar algo, güey. No, ya se me olvidó. De lo primero con lo que le entraste, ibas a decir. Ah, sí, también con ese de Olayo Rubio también se me hacía muy, muy bueno. Con ese y con el del Warpig. El del Warpig pues era un programa de Gaba, echando mierda a todo y todo. Y pues a mí me gustaba también odiar el mundo en ese entonces. Pero así el de Olayo era demasiado interesante, así como decías. Para quien no sepa quién es Olayo Rubio era un conductor de una estación de radio de las pocas que eran con música, entre comillas, muy grandes, alternativa, y tenía como mucha crítica social, y tenía como que se echaba chistes contra el gobierno y todo eso, que terminaron corriendo lo de la estación, porque pues aquí las estaciones son concesiones, y pues sí, ¿no? O sea, realmente se salió de la radio, güey, empezó a hacer podcast y quién sabe cómo le hizo en un momento donde no había podcast que la gente lo empezó a consumir. ¿Cuál era el otro que decías, Miguel? Del Warpig. Ah, y el Warpig es un cuate que tocaba en una banda llamada Los Acapulco, era el baterista, ¿no, Miguel? Sí. Que también fue una de las pocas propuestas musicales en la radio que valían la pena porque no solamente ponían lo clásico, sino que ponían música de antes, música que nunca llegaba, algunas cosas que podrían no considerarse música. Y la neta estaba muy chido ese güey y el reverendo hacían un gran programa que si dices que era Gaba Gaba en podcast, güey, yo voy a buscarlo. Sí. Porque la neta valía mucho la pena y descubrías un chingo de canciones y un chingo de todo, güey. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que no tenemos nada más que agregar al tema de los podcasts, y me gustaría que ya nos despidiéramos porque pues, hay que ir al baño. A ver, ¿cómo se llama? ¿Está cagado, güey? Está cagado. Está cagado. Entonces todos vamos a ir juntos al baño, a ver un programa, a oír un programa de Está cagado. Escuchar. A escuchar, sí, güey. Beto, por favor, haznos el favor de despedirte. Gracias por escucharnos. Vuelvan a hacerlo en algún momento. Denos like, compartan nuestro contenido, sigan a nuestras redes. Que ya no las vas a creo que dejar sería todo. olvidadas, Bebeto. No, si es que nadie comparte. A eso ¿Para iba. qué? Que por cierto, ayúdenos a compartir porque Beto siempre nos dice a nosotros compartan. Y la verdad es que sí tiene un impacto diferente cuando por lo menos nosotros compartimos. Entonces ayúdenos a compartir porque luego a nosotros, pues la verdad es que o no vemos el Facebook o se nos olvida o nos da flojera incluso. Pero compartan porque Beto no puede dormir y luego se olvida de las redes, entonces compartan. Y ya aprovecho que robé la palabra para despedirme también y agradecerles que nos hayan escuchado. Y escuchen radio y podcast. Qué raro tan más. Escúchenos a nosotros. Muy bien, Joan. Pues muchas gracias por habernos escuchado, güey. La verdad yo no soy de podcast, güey, pero pues si les gusta el podcast, consúmanlo, güey. Tengo amigos que escuchan podcast. Sí, güey, escuchan mucho podcast, güey. Todos son, muy buenos, escuchando ese tipo de contenido, güey. Nos dieron muy buenas recomendaciones, güey. Espero que les haya gustado. Y síganos en nuestras redes sociales, güey. Por favor, compártanos, güey. Ya lo dijeron, güey, pero compártanos, güey, por favor. ¿Cómo sabes que son buenas recomendaciones, Joan, si no los has escuchado, güey? Pues Confío en ustedes, güey. Confío en todos ustedes, Qué güey. bonito, Joan. Quiero que en este momento agarres tus brazos, güey, y los pongas así en cruz, cierres los ojos y te dejes caer, güey. Si confías en nosotros, güey. No, güey. Ahorita me caigo. No, y aparte, pues, por su lenguaje corporal, güey, se dice que dicen la verdad. Ah, muy bien, muchas gracias, güey. Qué bueno que los que nos están escuchando en Spotify también pudieron ver nuestro lenguaje corporal, güey. No, pues les estoy diciendo yo, güey. Vamos a continuar con Miguelito. Por favor, dinos, güey, ilumínanos. Angelito. Con Angelito. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este programa. Caray. Síganos escuchando
Denos, si no les gustan las cosas que estamos Denos poniendo en dinero. redes, pues díganos. También, denos dinero y pues platíquenos qué les gustaría que publicáramos, de qué se publicara más en las páginas y pues a ver si podemos hacerlo. Acuérdate que Siento que queremos construir una comunidad, ¿no, Siento- Miguel? Sí. Siento que compartimos buenas noticias, buenas cosas, buen contenido en El día de hoy fue un día brillante. Mandé, pues yo siento que se comparte buen contenido, pues a mí me gusta la mayoría de las cosas. Ya estaría feo que no nos Creo que a gustara todos nuestro contenido, güey. Ya que ni a nosotros nos Por eso, gusta. por eso les digo que pues que se aceptan propuestas, ¿no? Y pues hasta luego. Muy bien, Miguelito. Hasta luego. Esteban, ¿qué nos tienes que decir? Desde el privilegio. Vamos güey. que compartan nuestro contenido, ya sea los Abismo News. Nos vemos ya cada mes en los Abismo News. Compartan los podcasts, comenten, hagan memes, lo que sea, que formen parte. Vamos a construir una bonita comunidad. Entonces disfruten del contenido y nos estaremos escuchando o viendo como ustedes gusten por aquí próximamente. Caray, Muchas Por gracias. cierto, hablando de las Abismo News, ¿qué habíamos dicho? Primero La última viernes de cada mes. último viernes de cada mes, Ajá. ahí vamos a estar en YouTube y probablemente vivo. en Facebook, ¿no? En vivo, obviamente. Platicando las noticias más importantes del momento. Hasta ahorita está este podcast grabado el día 15 de agosto. Hemos decidido que lo vamos a poner el último viernes de cada mes. Puede cambiar en el futuro. Puede que todos los días tengamos streamers de Miguel haciendo su vida. Ya gracias a Dios Miguel nos ha enseñado, ha streamado muchas veces su vida sexual después de que se baña y todo eso. Por accidente, pero bueno, lo ha hecho. Y ya nada más nos queda despedirnos. Les agradezco mucho que hayan estado en este programa, que se hayan esperado hasta este momento para escuchar la despedida. Ha sido un programa muy tranquilo y como muy calmado, sin tanto cotorreo, pero no Argüende. todo tiene que ser argüende. ¿Oíste, Joan? Y les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa, que va a traer muchas cosas interesantes. Escuchen los programas de antes, apóyennos escuchándoles, dándole like, siguiéndolo donde quieran. Es el Recuerden- final de la tercera temporada, ¿no? Compartiéndolo. ¿Cómo? Es el final de la tercera temporada, ¿no? No, no. No, el que viene. Tampoco. ¿No? Esta temporada va a Ya ser... no nos vamos a manejar por temporadas, güey. Esta Ya vamos a esta estar- temporada ya va a ser infinita, güey. Perfecto. La eterna tercera Entonces, temporada. la tercera temporada, güey. Exactamente. Ujú. La temporada infinita, güey. Digo, porque como se nota, no llevamos un plan de acción y vamos construyendo los programas conforme van saliéndonos los temas. No quiero decir, pero todos vieron la cara de Miguel, cuando decíamos eso. No olvides de Spotify, recuerda. No olviden, Escríbela para ellos, güey. no olviden buscarnos en Spotify. La cara de Miguel en este momento es una cara de vergüenza, odio y rencor. Porque no hacemos lo que él quiere, porque no nos subyugamos a su dictadura del contenido. Respétenos. Auxilio. Exacto. Acuérdense que cada like que nos den es una sonrisa y un besito en la frente a Beto. Los necesita. Los necesita. Es importante. Y una nueva Claro, tira de güey. LEDs para Joan, güey. ¿Y qué? Sí, falta la de aquí, güey. Falta la Una de nueva tira de LEDs para Joan, güey. Hijo de la verga. Pero bueno, ya hay que despedirnos porque ya está durando más la despedida que el podcast en sí. Eso no importa, siempre dura más, güey. Dura como 20 minutos nuestra despedida. Pero bueno, muchas gracias por habernos seguido. Les agradecemos con nosotros. Y nos vemos en el siguiente podcast. Vamos a Adiós. separar esto. Bye.